De la fibromialgia dialogamos hoy en nuestro segmento de Viernes para la Familia, de manera que es un gusto poder darle la bienvenida por primera vez aquí a nuestro programa a Yaliana Barrera Frometa. Ella es especialista en reumatología en el Centro de Enfermedades Reumáticas en el Hospital Clínico Quirúrgico de 10 de octubre. Bienvenida, doctora. Mucho Qué gusto. placer tenerla aquí con nosotros. Igualmente. Es la primera vez, ¿cierto? Sí, es un placer estar aquí. Para nosotros es un gusto tremendo, sobre todo poder acercar a nuestros televidentes a un tema tan importante como este. Sería bueno comenzar hablando de qué es la fibromialgia. Es un tema muy importante, principalmente en este tiempo, porque la fibromialgia es un desorden reumático que se caracteriza por dolor musculoesquelético generalizado, que no es por causa inflamatoria articular específicamente, y que además viene involucrado por fatiga crónica, trastornos del sueño y trastornos parestésicos en el organismo, que casi siempre es frecuente en el 2% de la población sana, principalmente en mujeres, o sea, es más frecuente en mujeres que en hombres, en edad reproductiva, o sea, en una edad entre 30 y 69 años, pero no quiere decir que no exista el diagnóstico de fibromialgia en niños y en ancianos también. ¿Cuáles son sus síntomas, doctora? Bueno, en la fibromialgia lo que lo caracteriza generalmente es el dolor crónico, generalizado en todo el organismo, y que se caracteriza por fatiga, trastornos del sueño, cansancio, colon irritable, depresión, ansiedad. Son los síntomas más frecuentes como tal en la hepatología. ¿Podemos decir o podemos llegar a saber si se conocen sus causas? La causa ahora justamente, o sea, en la actualidad está siendo todavía estudiada porque no existe una teoría específica para este síndrome. Pero sí hay teorías que están para justificar el origen de la patología. Entre ellas tenemos como causa que podemos buscar, o sea, que se estudia, son los trastornos del sueño. Por ejemplo, en el electroencefalograma, una de las alteraciones que puede ver es que durante el sueño, en la etapa 3 y 4, que es el sueño no REM, ahí se involucran ondas delta que son interrumpidas por ondas alfa, y es lo que se traduce como un sueño no reparador. Por tanto, y además el paciente no va a dormir, no va a descansar y se va a levantar más cansado que lo habitual. Esta es una de las teorías que se plantea. Otra teoría son las alteraciones neurobioquímicas, como el aminoácido triptófano, que es un precursor de la serotonina que se encarga principalmente en la fase 4 del sueño no REM, y que es un inhibidor del dolor. Muchas veces en los pacientes fibromiálgicos este aminoácido está disminuido, por tanto, además el paciente siente más dolor que los pacientes que no lo padecen. ¿Qué es lo que pasa con esta teoría? Que no es específicamente de la fibromialgia, sino que hay otras patologías como la apnea del sueño que pueden presentar estas alteraciones, por tanto, y demás. Hay que estudiar otras causas, que está también algunos trastornos psicológicos como la ansiedad, la no respuesta adecuada al estrés mantenido. Son algunas de las causas y algunas de las teorías que se predisponen para padecer fibromialgia. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, como tal no hay un test o alguna prueba de laboratorio específica para fibromialgia, porque es un dolor musculoesquelético generalizado que puede ser primario o secundario. Si es primario, no hay una causa aparente, es una fibromialgia sola. Si es secundario a otros procesos, a otras entidades que concomitan junto con la fibromialgia. Y lo que vamos a encontrar en el laboratorio es las alteraciones propias de esas enfermedades secundarias, no de la fibromialgia, porque ella por sí sola no es por un proceso inflamatorio en sí, por tanto, además no va a alterar patrones en el laboratorio, ni de imagen tampoco, no sé qué concomite con otra enfermedad. Que en el diagnóstico, en reumatología, hay criterio diagnóstico para las enfermedades, y ella no es una de las que no se ve. Está en estos criterios. Están los ACR de 1990 y los ACR del 2010, que están mucho más actualizados, para que no se nos vaya un paciente sin diagnosticarle una fibromialgia. Dentro de estos está que debe de tener un dolor no menos de 3 meses, o sea, mayor de 3 meses de evolución, bilateral, o sea, a ambos lados del cuerpo, por encima y por debajo de la cintura, además de un dolor en el esqueleto axial, o sea, en toda la columna, que también tiene que llevar
dolor en puntos anatómicos específicos, que son 18 puntos que se tienen en cuenta a la hora de, en el examen físico del paciente, saber si es un paciente fibromiálgico o no. Que para el criterio de estos tiene que estar por encima de 11 puntos positivos a la presión de 4 kilos, más o menos sobre los puntos específicos ya predeterminados en el organismo, que está establecido por protocolo, y entonces esto es un criterio para tener en cuenta. Además de la fatiga crónica, de los trastornos del sueño y la parestesia. Estos son los criterios para decir si un paciente padece fibromialgia o no. Interesante, doctora. Digamos que ya el paciente que tiene este padecimiento ha llegado al médico, ya lo han diagnosticado, entonces, ¿cuál sería ese tratamiento a seguir en lo adelante? Bueno, como la fibromialgia como tal, no es algo que yo al examen físico, o sea, se pueda ver a simple vista, hay que examinar al paciente. Muchas veces es una entidad que no es bien, los familiares, como no la tienen mucho en cuenta, porque es un dolor que siente el paciente. Entonces, no se ve, es lo que me quiero explicar. Entonces, muchas veces los familiares no apoyan al paciente y piensan que él lo que quiere es que está fingiendo el dolor para obtener una ganancia secundaria. Entonces, aquí tenemos un tratamiento farmacológico, no farmacológico. Dentro del no farmacológico, importantísimo el apoyo familiar a través de una ayuda de un psicólogo, de terapias ocupacional y principalmente al paciente que interprete o que asuma junto con los familiares que tiene una enfermedad, que no es una simulación del paciente. Entonces, dentro de esto está el ejercicio físico. El ejercicio es muy bueno porque durante el ejercicio se secretan endorfinas que ayudan a aliviar el dolor musculoesquelético que presenta el paciente. El ejercicio físico, en la dieta, el no consumo tanto de café, porque la cafeína no logra que el paciente llegue a tener un sueño reparador. No es no tomarlo, sino es tomarlo durante la mañana y antes de las 3 de la tarde para que durante la tarde-noche el paciente pueda obtener y llegar a un sueño profundo, que es lo deseado. Porque estos pacientes tienen alteraciones del sueño, como ya bien había dicho. Entonces, dentro de tenemos ahí también rehabilitación, fisioterapia. Entonces, dentro de los farmacológicos están los analgésicos, los habituales que toda persona tenemos a la mano. Paracetamol, duragina, que son los analgésicos no opioides. Pero también se pueden usar en aquellos pacientes que tienen mucho dolor, que no resuelven con los analgésicos habituales. Tenemos como también los analgésicos opioides, como el tramadol y el Cossedal. Que por supuesto es en consulta, nosotros le decimos a los pacientes cómo debe tomarlo y tener, porque cada paciente, cada tratamiento es importante porque es individualizado. Nosotros no entendemos enfermedades, sino enfermos, porque cada cual tiene una respuesta individual a lo que uno le está poniendo. Dentro de estos están también los anticonvulsivantes, como la pregabalina, para aliviar el dolor, que es lo principal del tratamiento, aliviar el dolor y quitar los trastornos del sueño para que el paciente pueda tener una vida y ser incorporado a la vida social. De alguna manera ya se adelantaba, doctora, a las recomendaciones, pero bueno, las más puntuales, más allá del apoyo familiar y también del ejercicio físico, que como bien decía es muy bueno, ¿qué otras cosas deben tener en cuenta las personas que padecen de esta enfermedad? Nosotros usamos en el tratamiento antidepresivos tricíclicos, o sea, lo que es amitriptilina, sertralina, duloxetina. Y los pacientes, cuando uno le habla de estos tratamientos, te dicen que ellos no tienen ningún trastorno psiquiátrico porque normalmente se usan para la depresión y la ansiedad. El paciente debe reconocer que está enfermo, y los familiares también, porque el apoyo familiar influye mucho en la respuesta que va a tener este paciente a los medicamentos. Lo otro es ellos como si tratar, o sea, incorporar en su vida diaria lo que es el ejercicio, la dieta, tratar de muchas veces de no decir que no van a salir de la situación, acudir a nosotros para poderle hacer un diagnóstico certero, precoz, para poder tener tratamiento y que el paciente pueda incorporarse a su vida social y hacerlo cotidiano de todos los días. Muy bien, doctora. Entonces, a la fibromialgia nos hemos acercado hoy en nuestro espacio de Viernes para la Familia. Agradezco muchísimo que haya llegado a nuestro espacio para tener todas estas informaciones que son válidas. Que se repita la visita.